Bien, pensé, hermanos, en qué sería mejor para nuestra iglesia en este momento específico en que estamos viviendo y decidí que sea esta carta, la primera carta a los tesalonicenses del apóstol Pablo. Es un libro corto, es sencillo, es práctico, está dirigido a una iglesia nueva, pero es una iglesia que ha sido fiel en medio de la oposición, en medio de la persecución. Posiblemente esta carta sea la primera carta que Pablo escribió y que tenemos en la Biblia, la más antigua. Por lo que tenemos acá una descripción muy temprana de cómo era la vida en las primeras iglesias cristianas. Este es un libro precioso, maravilloso, para que los nuevos creyentes y las nuevas iglesias puedan leer. Está escrito con profundo amor de parte del apóstol Pablo a una iglesia que estaba muy cerca de su corazón, era muy, muy querida por él. Así como la iglesia a los filipenses, la iglesia de Tesalónica también era una iglesia muy amada por Pablo. Las palabras de esta carta son palabras de ánimo para que sigamos firmes, palabras de agradecimiento a Dios por las vidas de los tesalonicenses, y creo que es exactamente lo que nuestra iglesia necesita, palabras de fortaleza en este tiempo difícil que estamos viviendo y a la expectativa de ya en un futuro cercano volver a reunirnos otra vez. Pero no podemos entender esta carta preciosa si es que no comprendemos el contexto histórico de la ciudad de Tesalónica y la historia de cómo se fundó la iglesia en Tesalónica. Así que esta primera lección quiero que sea una lección introductoria a toda la carta. Así que vamos a ver varios datos. Algunas cosas pueden ser un poquito áridas. Vamos a ir al libro de Hechos y leer cómo se fundó la iglesia en Tesalónica. Pero quiero que comencemos leyendo Primera de Tesalonicenses, el capítulo 1, el versículo 1. Primera de Tesalonicenses 1:1. Dice así el primer versículo de esta carta. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, ¿qué sintieron cuando leí estas palabras? Estoy convencido que lo que ustedes sintieron no se puede comparar con lo que sintieron los cristianos en Tesalónica cuando escucharon estas palabras por primera vez. Tal vez hubo algunos vítores, exclamaciones de alegría, algunas lágrimas, gran ánimo, una expectativa que no les cabía en el pecho por saber el contenido completo de esta carta. Y mi deseo es que con esta lección nosotros también seamos animados a permanecer firmes en Dios, entendiendo que todo en nuestra vida entera, la salvación, sus bendiciones, su gracia, su paz, su fortaleza, todo podemos disfrutarlo porque tenemos una relación íntima con Dios nuestro Padre y con Jesucristo nuestro Señor. Permíteme antes hablar un poco de la ciudad de Tesalónica. En la época de Pablo, Tesalónica era la ciudad más importante de la provincia de Macedonia. Tenía siglos de historia y aunque habían sido conquistados por Roma, desde el inicio ellos mostraron una gran lealtad al Imperio Romano. Y por eso es que a Tesalónica se le concedió el título de ciudad libre. Y lo que eso significaba es que no había ningún destacamento romano en la ciudad, además no pagaban impuestos y gozaban de autonomía. Podían gobernarse a sí mismos en sus asuntos internos. Y ellos no querían perder ninguno de esos beneficios que eran muy valiosos para ellos, así que eran particularmente sensibles a cualquier disturbio, cualquier rebelión, cualquier
amenaza a la paz y a la armonía en la ciudad. Porque si los romanos se enteraban que había disturbios, les iban a quitar esos privilegios. Ellos tenían una ubicación estratégica, tenían el mejor puerto de todo el mar Egeo, había aguas profundas, pero aguas tranquilas, rodeados de colinas. Ni siquiera hoy día, 2000 años después, el puerto de Tesalónica ha perdido su atractivo. Sigue siendo muy comercial y muy estratégico. Esta ciudad, además, estaba situada en la Vía Ignacia, que era el principal camino de este a oeste en todo el Imperio Romano. Era una carretera que conectaba a Tesalónica con las ciudades más importantes de todo el imperio. Contaba también con llanuras muy fértiles, con un clima ideal, con abundante agua, con depósitos minerales, con grandes bosques. Su riqueza hizo que Mileto dijera: mientras la naturaleza no cambie, Tesalónica seguirá siendo siempre rica y próspera. Así que era una ciudad muy próspera, lo cual atrajo a muchas personas, de tal forma que en la época de Pablo era la ciudad más poblada de toda la provincia de Macedonia, tendría alrededor de 120,000 habitantes. Y esta ciudad tenía una clase dirigente, que era la aristocracia, que estaba conformada por romanos y por griegos, todos ellos eran ricos, y que eran conocidos como los benefactores de la ciudad, como los protectores de la ciudad. Y además había toda una gran cantidad de comerciantes, de artesanos, de obreros y de esclavos. Tesalónica, entonces, al ser la ciudad principal de Macedonia, tenía un número significativo de cultos, cultos paganos, templos a diversos dioses, porque allí vivía gente de todo el mundo. Era una ciudad cosmopolita. El culto a Cabirus, por ejemplo, tenía su centro más importante en Tesalónica. Algunos lo consideraban incluso a Cabirus como la deidad patrona de la ciudad. El culto a Dionisio, él era el dios del vino, con sus orgías, era muy popular también en Tesalónica. Después de Egipto, el lugar donde había más dioses egipcios era Tesalónica también, con cultos a Osiris, a Isis, a Anubis. El bienestar de la ciudad dependía también de mantener siempre vivo el culto al emperador, al César. Entonces también tenía su templo allí. Y había también una pequeña comunidad judía en la ciudad. Entonces era un ambiente pagano, politeísta, con la presencia de más de 25 dioses falsos, que eran dioses principales en la ciudad, y tenía sus lugares de culto también. Entonces imaginémonos una ciudad bastante próspera económicamente, una ciudad leal, fiel al Imperio Romano, cosmopolita, pero al mismo tiempo pagana e inmoral. Esa es la ciudad de Tesalónica. Ahora, en segundo lugar, ¿cómo era la iglesia allí? A esta ciudad llegó Pablo en su segundo viaje misionero. En la ciudad de Troas, si tú has leído el libro de Hechos, sabes todo lo que voy a contar. En la ciudad de Troas, Pablo tuvo una visión de un varón macedonio que le dijo: ven a Macedonia y ayúdanos. Así que Pablo, convencido que Dios lo estaba llamando a predicar el evangelio en Europa, en Macedonia, junto con sus colaboradores, con Silas y con Timoteo, cruzaron el mar Egeo y llegaron a la ciudad, la primera ciudad de Europa, Filipos. Y nuevamente, si ustedes han leído el libro de Hechos, saben lo que ocurrió en Filipos. Comenzaron una iglesia allí con un grupo de mujeres que se reunían para orar junto al río. Entre esas mujeres estaba Lidia. Así que la primera iglesia en Filipos comenzó en la casa de Lidia. Pero también allí fue en Filipos que ellos fueron juzgados injustamente, fueron azotados, fueron encarcelados por su fe,
Y a la medianoche, cuando están sufriendo con el dolor de los azotes y están con los pies en el cepo, Pablo y Silas, dice Hechos capítulo 16, cantaban alabanzas a Dios. Y en ese mismo instante que están cantando, hubo un terremoto tremendo que removió los cimientos de la cárcel, soltó sus cadenas, abrió las puertas de par en par de su celda y milagrosamente Dios entonces les abrió las puertas a Pablo y a Silas de la cárcel. Y en ese proceso, en esa historia, salvó también al carcelero y salvó a toda su familia del carcelero. De Filipos, ellos partieron por esta vía, la vía Egnatia, la vía Ignacia, hacia el siguiente destino en el mapa. ¿Y cuál era ese siguiente destino después de Filipos? La capital de Macedonia, es decir, la ciudad de Tesalónica. Y vamos ahí un momento entonces a Hechos capítulo 17, los primeros 2 versículos, Hechos 17, 1 y 2. Dice, después de salir de Filipos, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Esa era su estrategia siempre. Iba a una ciudad importante y lo primero que hacía era buscar la sinagoga de los judíos para ir allí y presentar a Jesucristo como el Mesías de Israel. Y dice Lucas aquí en Hechos que estuvieron 3 días de reposo discutiendo con los judíos, 3 sábados. Ahora, no vayamos a pensar que solamente se quedaron esas 3 semanas. Cuando Pablo les escribe su carta, la iglesia está compuesta mayormente de gentiles. Así que Pablo no solamente le predicó a los judíos en la sinagoga, sino que también tuvo un ministerio entre los gentiles de Tesalónica que dio fruto con la salvación de muchos de ellos. Los filipenses, entonces, mientras Pablo está en Tesalónica, los filipenses, recuerdan ustedes de nuestro estudio de Filipenses, le enviaron ofrendas a Tesalónica para que él pueda sostenerse durante su estadía allí. Pero para que todo esto ocurra, se necesitan más de 3 semanas. Entonces, Pablo estuvo más de 3 semanas. Probablemente algunos han hecho los cálculos que haya estado en la ciudad de Tesalónica algunos pocos meses, trabajando, predicando, fundando la iglesia y discipulando a los nuevos creyentes. ¿Cuál fue el mensaje de Pablo al llegar a Tesalónica? ¿Cuáles fueron esas verdades tan poderosas que transformaron a los primeros cristianos tesalonicenses? Pues el Evangelio de Jesucristo. No hay otro mensaje que tenga el poder de salvar vidas. Mira qué cosa es lo que predicaba Pablo. Aquí, Hechos 17, el versículo 3. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces, muy directo, muy claro, ahí en plena sinagoga, predicaba la muerte y la resurrección de Jesucristo, es decir, el Evangelio. Y como en toda la historia, el mensaje del Evangelio es tan poderoso, es tan confrontador, que produce 2 tipos de respuesta. En primer lugar, produjo salvación. Mira el versículo 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Gloria a Dios. Hay 3 grupos aquí. Dice que algunos de ellos creyeron. Se refiere a los judíos, los que estaban en la sinagoga. Pero no solamente creyeron algunos judíos, sino también griegos piadosos, gran número. Es decir, gentiles que simpatizaban con los judíos, con el judaísmo, que les gustaba el monoteísmo, pero que no se atrevían a someterse a todas las leyes, no se habían circuncidado,
estaban en el proceso de convertirse en prosélitos judíos, pero cuando llega Pablo se convierten al cristianismo. Y también dice, mujeres nobles, no pocas, es decir, muchas, mujeres acomodadas, esposas de los dirigentes, esposas de los hombres importantes de la ciudad. Dice que todos ellos, en el versículo 4, creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y así comenzó la primera iglesia en Tesalónica. Había un judío que se llamaba Jasón, que tenía muchos recursos, tenía su propia casa, una casa grande, y él abrió su casa para que se reúna la nueva iglesia allí. Así que qué gran gozo de estos primeros hombres y mujeres creyentes de Tesalónica. Una nueva iglesia había nacido. Pero les dije que el evangelio, la predicación del evangelio, produce dos resultados. En primer lugar, salvación. Pero en segundo lugar, hay una segunda reacción que no es de gozo, sino que es de violencia, de oposición, de rechazo. Mira lo que dice el versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, donde se reunía la iglesia, procuraban sacarlos al pueblo. Y buscaban principalmente a Pablo y a Silas, porque ellos eran los líderes, eran los pastores, pero no los hallaron. Tal vez en ese momento estaban en otro lugar, o tal vez estaban escondidos, no sabemos, pero como no los encontraron, ni a Pablo ni a Silas, arrastraron, sacaron a empujones a Jasón y a otros discípulos y los llevaron a las autoridades. Versículo 6, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido aquí. ¿No? Un poco irónico que una turba violenta y gritando digan, no tenemos paz, queremos paz. ¿No? Ellos nos están alborotando. Eran cargos gravísimos, pero los politarcas, así se llamaban las autoridades de Tesalónica, actuaron prudentemente, se reunieron en privado con ellos y establecieron una fianza. Ahora, algunos eruditos discuten al respecto si es que esto era un pago monetario o si llegaron a un arreglo, a un compromiso. Yo creo que aquí se refiere a una garantía. Es muy posible que Jasón y los demás hayan salido libres, pero con el compromiso de ya no perturbar la paz de la ciudad. Y eso significaba que Pablo y Silas tenían que irse. Mira el versículo 9. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, es decir, obtenida su palabra, su compromiso, su garantía, los soltaron. Versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Porque les dijeron, ¿saben qué? Nos han dejado libres, pero nos hemos comprometido a que ustedes tienen que salir de aquí, de la ciudad. Y esto está de acuerdo con lo que Pablo dice en varios pasajes de su carta. Por ejemplo, ahora sí regresamos a Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, en el versículo 6, Pablo dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Porque Pablo predicó, Silas también, Timoteo también, en medio de gran oposición, en medio de todas estas turbas y alborotos. También, capítulo 2, 1 Tesalonicenses 2, versículo 2, dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos. ¿Recuerdas que lo azotaron en Filipos y los metieron en la cárcel? Como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de
gran oposición. Así como se opusieron a nosotros en Filipos, también se opusieron a nosotros en Tesalónica, pero nosotros perseveramos en predicar la palabra de Dios. Y también, capítulo 2, versículo 14, dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Ustedes han padecido igual como padecieron las iglesias de Judea. Así como los judíos atacaron a los cristianos de Judea, ustedes también han padecido de los propios tesalonicenses, de los de su propia nación, han padecido persecución. Y el versículo 15, 2:15, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron. Los expulsaron de la ciudad de Tesalónica y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Entonces Pablo tuvo que salir, aunque él no quería, él amaba a los tesalonicenses, pero tuvo que salir por las circunstancias de violencia en la ciudad. Y se fueron a Berea. Y cuando llegaron a Berea, nuevamente fueron a la sinagoga de los judíos. La bienvenida allí fue mucho más amable. Muchos judíos creyeron, varios gentiles también. Dice la Biblia que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque cuando predicaba Pablo, confirmaban en las escrituras, escudriñaban las escrituras, a ver si lo que él les predicaba era realmente así. Pero, increíblemente, los tesalonicenses enviaron una delegación hasta Berea para perseguir a Pablo y a Silas en Berea también. Causaron alboroto entre las multitudes y se les expulsó también de Berea. Y cuando salió de Berea, si sigues leyendo el relato en el libro de Hechos, Pablo se fue a Atenas. Le ordenó a sus compañeros Silas y Timoteo que se dividan, pero que se reúnan con él lo más pronto posible. Y su ministerio en Atenas fue frustrante, porque él dice que se enardecía en su espíritu al ver a la ciudad totalmente entregada a la idolatría y a la filosofía. Y se puso a predicar, recuerdan ustedes, en el Areópago, frente a la estatua del Dios no conocido. Les dijo él a los griegos de Atenas, yo les vengo a predicar de este Dios no conocido. Pero se burlaron de él y muy pocos creyeron en esa ciudad. Así que él salió desanimado de Atenas y se fue a Corinto. Y cuando llega a Corinto, por eso él dice en Primera de Corintios, el capítulo 2, el versículo 3, dice, y estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Entonces llegó a Corinto y estaba desanimado, estaba con temor y temblor, y su palabra no utilizó palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que dijo, ¿sabes qué? Voy a depender solo del Espíritu Santo, de su poder, porque él estaba desanimado. Entonces a Pablo lo azotaron y lo encarcelaron en Filipos. Lo expulsaron de Tesalónica. También lo expulsaron de Berea. Se burlaron de él en Atenas. Y en Corinto llega desanimado y allí también hay gran oposición. Pablo está solo, bajo presión, bajo persecución, en angustia, en preocupación, se sentía débil, con miedo. Y en ese preciso momento, Silas y Timoteo llegan de Macedonia con buenas noticias. Silas viene con ofrendas de los hermanos filipenses, los queridos filipenses. Y Timoteo llega con noticias de los tesalonicenses. Mira cómo lo dice Pablo en Primera de Tesalonicenses 3:6. 3:6 dice, pero cuando Timoteo volvió
de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Pablo se animó, se consoló, se fortaleció. Mira, dice ahí, ahora vivo, ahora vivimos, sabiendo que ustedes están firmes en el Señor. Claro, no todo eran buenas noticias, porque Timoteo también llega diciendo, ¿sabes qué? Esta es una iglesia nueva en Tesalónica, hay algunos problemitas, algunas cosas que corregir. Además, todavía es una iglesia que tiene mucha oposición, hay mucha persecución, son nuevos en su fe, pero anímate, Pablo, porque sí tienen fe genuina, sí tienen amor por Dios, y sí los recuerdan a ustedes, sus fundadores, los recuerdan con mucho cariño, y ellos están perseverando. Así que allí, en Corinto, en medio de esa gran tribulación que estaba sintiendo Pablo, Pablo se anima, toma la pluma y junto con Silas y Timoteo, que recién habían llegado, Silas de Filipos, Timoteo de Tesalónica, junto con ellos, los tres escriben Primera de Tesalonicenses. Han sufrido tanto, han pasado tantas cosas, están tambaleantes los tesalonicenses porque son recién nacidos en su fe, ellos extrañan a sus pastores y Pablo con esta carta los quiere animar, los quiere fortalecer, los quiere exhortar con amor y quiere dar gracias a Dios por su amada iglesia en Tesalónica. Así que después de todo este recuento, imagínense que ustedes son los tesalonicenses, nuevos en su fe, perseguidos por su fe, un poco confundidos, extrañando a sus maestros, a sus pastores, a sus líderes, porque ellos han sido expulsados de la ciudad. Y un día, después de mucho tiempo, llega una carta. Y leamos nuevamente. Estas son las primeras palabras de esa carta. Primera de Tesalonicenses 1:1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Algunos lloraron por ahí, otros exclamaron con gozo, porque esta es una carta que llega después de mucho tiempo de sus amados pastores, Pablo, Silas y Timoteo. Las cartas de la época de Pablo siempre comienzan con el nombre del remitente en primer lugar. Esta es una carta pastoral que nace del amor de Pablo por la iglesia en Tesalónica. Pero Pablo añade estos dos nombres, Silas, aquí le llama Silvano, y Timoteo. Y es interesante porque toda la carta, a excepción de unos pocos versículos, pero toda la carta se usa el pronombre personal, plural, nosotros. ¿Y qué significa eso? ¿Cuál es el rol de Timoteo y de Silas en la composición de esta carta? Bueno, hay algunos hechos que son indudables. Los tres fundaron la iglesia. Los tres estaban juntos en Corinto cuando se redactó la carta. Los tres están de acuerdo en el contenido de la carta. Ahora, el orden de los nombres es importante. Primero Pablo, Silvano y Timoteo. Aquí Pablo es el único apóstol. Y estas epístolas tienen un carácter y un estilo paulino que son notorios. Por todo eso, a mí me parece que cuando en toda la carta se dice nosotros, realmente se está expresando la voz de Pablo, Silas y Timoteo juntos. Aunque la voz dominante, el motor principal detrás de la composición de esta carta es el apóstol Pablo. Pero cuando los tesalonicenses escucharon esos tres nombres, qué gozo, qué ánimo que habrán sentido
en sus corazones. Los tres fundadores de la iglesia escriben, dice aquí, a la iglesia de los tesalonicenses. La palabra iglesia en el griego es eclesía. En la cultura greco-romana era una palabra que se usaba para referirse a una asamblea que se reunía con un propósito. En el contexto judío se usaba la palabra eclesía para referirse al pueblo de Dios, a Israel. Cristo dijo que él edificaría su propia eclesía, su propia asamblea, compuesta por hombres y mujeres consagrados a él. En este caso, se refiere a una iglesia local, la asamblea de creyentes que se reunía en la ciudad de Tesalónica. Y Pablo aquí entonces no está escribiendo solamente a los pastores, al liderazgo de la iglesia, sino a todos los miembros de la iglesia. Pero no solamente se dirige a una asamblea conformada por ciudadanos tesalonicenses, sino que los distingue con esta frase. Dice, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Y eso significa que la identidad, el origen, la vida de la iglesia se encuentra en la relación que ellos tienen con Dios el Padre y con el Señor Jesucristo. Están en una unión vital con Dios y con Cristo. Están separados de los ídolos, separados del pecado, separados del mundo, y son hechos participantes de la vida de Dios. El cristiano entonces no solamente cree en Cristo, sino que está unido a Cristo, está en Él, y Cristo también está en nosotros. Una última observación en esta frase. Aunque en castellano se utilizan dos preposiciones en, dice ahí, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, en el griego, en el original, solamente hay una preposición para las dos personas. Entonces, si lo traducimos literalmente sería en Dios Padre y el Señor Jesucristo. Y eso es significativo porque presenta a ambos en igualdad. Unir el nombre de Jesús con el nombre de Dios Padre. De esta forma, hubiera sido impensable para un judío fanático como había sido Pablo antes. Pero ahora, él había sido transformado, así como los tesalonicenses. Ahora sí conocían a Dios verdaderamente como Padre y tenían a Jesucristo como el Señor de sus vidas. Le rendían a ambos adoración absoluta y obediencia absoluta. Y el saludo también es significativo. Algunos dicen que es la unión del saludo griego con el saludo hebreo, pero los griegos no saludaban así, no saludaban diciendo gracia, sino alégrate, ese era el saludo. Más bien, debido a la crianza judía de Pablo, yo creo que él une dos conceptos del Antiguo Testamento, dos palabras muy importantes en el Antiguo Testamento, en hebreo, Gesed y Shalom, es decir, la misericordia, la gracia de Dios y la paz de Dios. Este saludo abarca la totalidad de los beneficios divinos que los apóstoles desean para la iglesia en Tesalónica. Abarca la totalidad de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Dice ahí, gracia y paz sean a vosotros. ¿Y cuál es la fuente de esa gracia y de esa paz? Otra vez, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que en este único versículo de saludo, Pablo nos recuerda una verdad que es esencial. Y se los recuerda a los tesalonicenses y a nosotros también. Pablo dice esto: por la gracia de Dios, en Cristo Jesús, podemos tener una relación no solo con Él, sino con el Padre también. Y tenemos una vida de paz con Dios, que puede agradar a Dios. Podemos tener una relación íntima con Dios. Dios puede ser tu Padre y Cristo puede ser tu Señor. Y no por Pablo, no por Silas, no por Timoteo, no por mí, que estoy
dando esta lección, sino por la gracia de Dios. En Dios Padre y en el Señor Jesucristo encontramos nuestra identidad y también la fuente de todas nuestras bendiciones, de todo lo que somos y de todo lo que podemos llegar a ser. Y en eso encontramos nuestro ánimo, nuestra esperanza y nuestra fortaleza también. Vamos a orar, hermanos, y luego habrá un pequeño tiempo para alguna pregunta o algún comentario que deseen hacer. Oremos. Padre Santo, gracias por este momento, gracias por tu palabra, por este primer versículo de la primera carta a los tesalonicenses. Que sea de ánimo, que Señor podamos entender que las circunstancias a nuestro alrededor pueden ser terribles a veces, pero nuestra identidad está en ti, está en Cristo. Nuestra paz está en ti, nuestra fortaleza también. Y todas las bendiciones que tenemos espirituales hallan su origen en Cristo Jesús, en nuestra unión con Él. Gracias, Padre, por esta salvación tan grande que nos has dado de forma inmerecida, solamente por tu gracia y tu misericordia. Señor, te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.